Listo. Bueno, hola, buenos días a todos. Voy a ver hoy una de las cosas más interesantes que hay en lo que es la vida artificial, porque además lo que vamos a ver hoy tiene que ver con la optimización, con problemas de optimización, ¿no? Y las ideas que vamos a ver hoy son de John Holland, ¿no? Y si hacemos un breve repaso de lo que hemos visto un montón de cosas. Estaba yo viendo del libro que estamos usando, que es el libro que escribí al respecto, pues, pero hay mucha más información, desde luego. Ya vamos por el capítulo 12, ¿no? Y vamos, todavía hay cosas que ver, ¿no? Pero empezamos con estos autómatas celulares unidimensionales, donde teníamos una serie de reglas ciegas, ¿no? Que generaban un comportamiento que llamamos emergente, es decir, que de pronto ocurren cosas que no esperábamos que ocurrieran. O sea, por ejemplo, si yo pongo un péndulo y hago que se mueva, pues no espero que haya un comportamiento diferente al esperado de que se mueva de un lado a otro, ¿no? Y sin embargo, con los autómatas celulares, a pesar de que las reglas eran muy, muy certeras y muy fijas, ¿no? Y ciegas, o sea, siempre se aplicaban de la misma manera, encontrábamos un comportamiento que emergía, que nacía de quién sabe dónde, complejo, ¿no? Y vimos que von Neumann decía que tenía que haber una especie de unidad supervisora para que el comportamiento se diese, ¿no? Sin embargo, esa idea de una unidad supervisora parece que ya ha sido superado y realmente no se necesita ninguna unidad supervisora para que ocurra un comportamiento emergente. Y eso lo estudia muchas veces pues la teoría de caos, ¿no? Que se generan atractores, se generan una serie de situaciones inesperadas, ¿no? Y bueno, eso es lo que se estudia, ¿no? Cómo se generan esas cosas, ¿no? Y los comportamientos emergentes complejos es como la gran sorpresa que se tiene cuando se usan algoritmos que están perfectamente bien definidos. No se esperaría que ocurriera otra cosa. Si se acuerdan, en la hormiga de Langton, pues era una hormiguita que parecía que se movía al azar y de pronto genera una especie de escalera, ¿no? Que es un atractor, básicamente, ¿no? Y pues ahora hay que tratar de explicar esos fenómenos. Pero bueno, John Holland nació en el 29, en 1929, en Indiana, en Estados Unidos, y ya desde chico mostraba ciertas capacidades para las ciencias. Cuando terminó la preparatoria, es un examen que quedó tercero y se le dio la oportunidad de una beca en el MIT, ¿no? Y ahí Holland empezó a trabajar sobre simulaciones de la evolución natural. Terminó un doctorado en ciencias de la computación y literalmente estaba asombrado y fascinado por la idea de construir redes neuronales artificiales que finalmente eran solo el principio de las neuronas reales, con las cuales creaba memoria y comportamiento emergente complejo. Las neuronas artificiales, que empezó con el perceptrón, tenían muchos problemas originalmente para, por ejemplo, simular las operaciones binarias básicas, ¿no? XOR, o sea, los conectores OR, XOR, AND, ¿no? Y tardó, el perceptrón creo que fue la primera red neuronal así artificial que solucionó algunas dificultades y eso dio pie a lo que ahora ya tenemos como redes neuronales enormes, ¿no? Artificiales, ¿no? Bueno, John Holland, eventualmente, pues siendo un especialista en cómputo, ¿no? Se convirtió en un verdadero experto y la empresa IBM le invitó a colaborar en un grupo de ingenieros para planear y construir la primera calculadora, una que se llamó la 701. Para probarla, se implementó un sistema de red de nervios y la computadora servía entonces como si le hablase a una rata de laboratorio. Eso le dio pauta a Holland de que había una notable liga entre la biología y la computación. Las computadoras podían ser entrenadas para simular comportamientos que solo se podían ver en animales. En ese sentido, pues hay un punto de quiebre para Holland porque leyó un libro que se llamaba The Genetical Theory of Natural Selection, que literalmente cambió la vida del científico. Ese libro, por cierto, es de R.A. Fisher, se publicó en el año 23 y se puede conseguir la versión escaneada en Amazon por unos $20. Creo que no se consigue ya una versión en papel normal, ¿no? Sino que, bueno, en papel, pero escaneada, ¿no? Bueno, el enfoque del libro de Genetical Theory of Natural Selection planteaba que la evolución era como aprender una forma de adaptación al medio ambiente.
los seres vivos se adaptan al medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los seres vivos cuando tienen bueno, el hecho de que tengan pelo, ¿no? Algunos de ellos es por el frío, ¿no? O por ejemplo, que acumulen grasa, pues también es por el frío, ¿no? Por ejemplo, los osos en el Ártico, o las morsas, o animales que necesitan mucha grasa para acumular el calor, ¿no? Porque viven en ambientes muy, muy fríos, ¿no? Eso se llama adaptación al medio ambiente, ¿no? Y esto ocurre además de generación en generación, eh, y no en el transcurso de una larga vida, ¿no? Por ejemplo, puedo decirles que mi papá me contaba que cuando nació, el primer mes, él tuvo los ojos cerrados, o sea, nacían y los niños dormían todo el día y comían, pero tenían prácticamente los ojos cerrados. Ahora cualquier niño que nace, pues ya viene muy avispado, abre los ojos y ya está haciendo cosas y demás, ¿no? Y la adaptación al medio ambiente se va mejorando de generación en generación y no tan lentamente como se pensaba antes, ¿no? Que los cambios eran muy, muy lentos, ¿no? En la evolución, ¿no? Desde luego hay cambios que son muy lentos, pero muchos de ellos también pueden ser muy, muy rápidos, ¿no? Me refiero a rápidos en términos de años, ¿no? O sea, de una generación a otra, ¿no? Y no de siglos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Holland pensó que esta idea de la adaptación al medio ambiente, que se aprendía, que desde luego ocurre en la naturaleza, podría funcionar para los programas de computadora. Y es aquí donde surge la gran idea, su gran idea del algoritmo genético, el cual básicamente es una serie de instrucciones, una especie de receta de cocina, pues, un algoritmo que analiza los problemas basándose en la teoría de Darwin sobre la selección natural, teoría de la cual hoy nadie duda que sea cierta, ¿no? Entonces, lo que se hace es que el gran algoritmo genético lo que hace es analizar los problemas y a través de cierto criterio va a establecer si continúa por esa línea de programación o continúa por otra, dependiendo si el criterio se lo permite o no. Ese criterio es la selección natural finalmente, ¿no? Entonces vamos a continuar con esta idea. La idea, para expresarla muy brevemente, podríamos decir que imagínense una población inicial de nodos individuales. Cada uno tiene características particulares que incluso pueden ser generadas al azar. Cada uno de estos nodos se evalúa con un método en particular. El método, ustedes lo deciden, es un procedimiento, una función que hace algo y valora lo que hay en ese nodo. Y así se puede ver cuál es el más exitoso de acuerdo a un criterio que yo puedo establecer. Los mejores, los que tienen mayor éxito, se unen entre sí y generan una especie de nuevo ser, de un nuevo niño, ¿no? Que tiene la combinación de todas las características del nodo padre o de los nodos padre, ¿no? Y eso es realmente notable. La idea de Holland es un parteaguas porque utiliza la evolución para dar un mecanismo poderoso para desarrollar optimizaciones en una computadora y ofrece una ventana para quienes trabajan en la evolución. Es una manera muy particular de estudiar muchos fenómenos naturales. Pero, ¿cómo es que llegó Holland a estas conclusiones? Bueno, él sabía que los organismos vivos pueden resolver problemas complejos y que exhiben una versatilidad que hace de veras palidecer a las mejores computadoras que tenemos actualmente. Nuestras computadoras están programadas en general por sistemas muy, muy rígidos que no pueden cambiar fácilmente, ¿no? Los científicos notaron que muchas de las soluciones que presentan los seres vivos en su entorno eran parte de la evolución y de la selección natural. Por ello, se buscó entonces emular estas ideas. La selección natural, por ejemplo, elimina el problema típico de la programación, la necesidad de especificar de antemano todas las características de un problema y de las acciones que el programa debe tomar para poder resolverlo. El mecanismo de la evolución permite criar programas que resolvieran problemas que de hecho nadie entendía perfectamente la estructura de los mismos. Esos son precisamente los llamados algoritmos genéticos, los cuales se han usado en temas por demás variados y no solo en la vida artificial. De hecho, los algoritmos genéticos son básicamente algoritmos de optimización, ¿no? Ahorita voy a poner algunos ejemplos para que se vayan dando cuenta. Los algoritmos genéticos permiten explorar en un rango mucho más amplio de soluciones potenciales a un problema que lo que se puede hacer con un programa convencional. En algún sentido, eso es un nuevo paradigma. Acuérdense que un paradigma es una nueva manera de ver las cosas, ¿no? Un paradigma es, por ejemplo, la programación estructurada, ¿no? Entonces, bueno, otro paradigma podría ser la programación espagueti, ¿no? Son diferentes paradigmas, son diferentes maneras de ver el mismo problema, ¿no?
Y en el nuevo paradigma de los programas que funcionan con los algoritmos genéticos, se parece un poco a la idea de Prolog, ¿no? Que presenta a través de un algoritmo como el de Robinson, se recorren todas las posibles soluciones a un problema en donde siempre cabe la posibilidad de que no haya solución o que ésta sea no decidible en un tiempo finito. La diferencia con respecto a lo que hace el algoritmo de Robinson en Prolog es que ahí, cuando se encuentra una solución, se termina el problema, ¿sí? Aunque trata de buscar, yo le puedo decir al sistema que busque todas las posibles soluciones, pero si ya me conformo con la primera solución que encuentre, ya a otra cosa, ya terminé, ¿no? Mientras que en el caso de los algoritmos genéticos, lo que buscamos es la solución óptima o las mejores soluciones, no necesariamente una solución, ¿no? Entonces, bueno, los mecanismos que usan esta selección natural, ¿no? De entre comillas, bajo ciertas condiciones, y muestran algunos detalles y dan más luz cómo la vida y la inteligencia se pudo haber desarrollado en el mundo real. La razón parece ser que se basa en dos procesos elementales. La selección natural, que es ahora sí como la supervivencia del más apto. Siempre se dice de la supervivencia del más fuerte, pero en realidad no es del más fuerte, sino del más apto, ¿no? Del que tiene más capacidad de cambio, ¿no? No del más fuerte. El más fuerte puede sucumbir porque no se puede, cayó un meteorito ahí por las costas de Yucatán, cosa que nunca les he creído, y desaparecieron los dinosaurios, que pudo haber pasado, pero no necesariamente porque encontraron supuestamente hay un cráter ahí por Yucatán, un cráter muy profundo, bajo el agua, no sé qué, que ahí cayó un gran meteorito y que generó una nube de polvo de tal manera que tapó el sol y entonces murieron todos los dinosaurios, cosa que no creo en esa historia, pero bueno, el caso está en que los dinosaurios, animales súper fuertes y súper grandes, no eran los más aptos para sobrevivir en el nuevo medio ambiente o en el nuevo entorno. Entonces, los que sobrevivieron fueron los más pequeños, los que fueron más aptos para el cambio, ¿no? Entonces, la selección natural no es la supervivencia del más fuerte, sino del más apto, que es muy diferente, ¿ok? Y el segundo tema de los procesos elementales, ¿no? Son la reproducción, ¿no? La reproducción determina qué miembros de la población sobreviven y se reproducen, y la segunda hace algo quizás más importante. Mezcla y recombina los genes para que los siguientes seres en la nueva generación lo hagan mejor en general. Esto hace que las criaturas creadas evolucionen más rápidamente, pues no solamente contienen la copia original de los genes del padre, sino que incluso se pueden dar hasta mutaciones. Ahora bien, si un organismo, por ejemplo, no pasa la prueba de supervivencia, entonces se muere. Bueno, se trata de reconocer si un organismo puede darse cuenta que hay un depredador en el medio ambiente que está liquidando con la especie y entonces puede huir, por poner un ejemplo, ¿no? No darse cuenta de esto, pues lo lleva a la muerte y la eliminación del programa mismo en un momento dado, ¿no? Y este mecanismo de supervivencia es el que usamos los seres humanos desde hace siglos, desde que aprendimos a criar diferentes razas de animales, ¿no? Ya hoy en día los seres humanos no necesitan cazar, ¿no? Bueno, nosotros vamos al súper y compramos la carne cortada y ya para comerla, ¿no? No tenemos que ir a cazar la comida, ¿no? Aprendimos a criar animales, ahora sí que literalmente a matarlos de manera eficiente pues para tener que comer, ¿no? Al final del día es la ley de la selva, ¿no? No podemos pretender pensar que somos perversos porque matamos a otros seres para comerlos, ¿no? Si no nos morimos, ¿no? Así, pero bueno. Pero obviamente los otros animales están abajo de nuestra cadena alimenticia y entonces, y además son menos inteligentes y por eso los podemos atrapar y nos lo comemos, ¿no? Pero bueno, todo esto que hemos hablado parecería sencillo, pero no es tanto, porque ¿cómo pasar a un programa de computadora todas estas ideas de los algoritmos genéticos? Y no es una idea trivial, ¿no? El problema principal es crear esta especie de código genético que puede representar la estructura de diferentes programas. De hecho,
Piénsese cómo sería una mutación de un programa de computadora. Si cambia una instrucción, simplemente podría ser la diferencia entre tener un programa que funcione y uno que no funcione, ¿no? Los primeros intentos de hacer cómputo evolutivo, por llamarlo de alguna manera, fue a fines de los años 50 y principios de los años 60 del siglo pasado. Fueron poco exitosos por varias razones. Primero, no había suficientes computadoras y las que existían no eran muy eficientes ni muy poderosas. Por ejemplo, no sé, cuando Turing empezó a trabajar con las primeras computadoras ahí en Bletchley Park, donde trabajaron en criptografía, pues si tenían 4K de memoria, dense por bien servido, o sea, 4000 bytes no era nada, ¿no? O sea, no había posibilidades de hacer cómputo realmente. Y por otro lado, el costo era prohibitivo, ¿no? Se usaban bulbos y era una cantidad electrónica enorme. Con los, ¿cómo se llaman? Los transistores bajó todo el numerito, se hizo mucho más eficiente, pero aún así, pues era muy costoso, ¿no? De hecho, en los años 60, cuando vimos a Kaufman y sus redes booleanas, él pagó $1000 no sé si a IBM o a una empresa para escribir un programa de computadora para probar su teoría acerca de las redes booleanas, ¿no? Y de genes, ¿no? Y entonces, $1000, porque el tiempo de máquina era muy, muy costoso, ¿no? Pero bueno, el costo de las computadoras era muy alto, había falta de computadoras, había muy pocas computadoras y entonces tener tiempo de máquina era complicado, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, en la UNAM, que tenemos supercomputadoras, igual el tiempo es costoso, el tiempo de máquina es costoso, ha costado mucho dinero tener esas máquinas y pues hay que, si uno tiene un proyecto y quiere hacer algo, pues tiene que ir a DGTIC y pedir permiso y justificar el proyecto para que le den tiempo de máquina, ¿no? No le van a cobrar, pero le van a, por ejemplo, le pueden restringir cuántos procesadores pueden usar al mismo tiempo, en fin, hay una serie de limitaciones de acuerdo al tipo de proyecto que se tenga, ¿no? Porque el tiempo de máquina es caro, ¿eh? Entonces, bueno, Hans J. Bremerman de la Universidad de California añadió una característica al poder de los programas para tratar de solucionar los problemas que se tenían con los algoritmos genéticos. Y lo que hacía era, tenía un criterio que permitía el cruce de dos criaturas, de dos programas, por así decirlo, para compartir el código genético. Por supuesto que las ideas de Bremerman era un procedimiento muy limitado, pero fue el inicio de las mejores posibilidades en el tema. Fue claro que la recombinación de grupos de genes era parte crítica en la evolución y ya para mediados de los años 60 se había desarrollado una técnica de programación que a la postre se llamó algoritmo genético, que podría lidiar con las mutaciones y con la evolución misma, ¿no? Esto en el fondo es un sistema de clasificación que consiste en un conjunto de reglas, fíjense, cada uno desarrollando acciones específicas cada vez que las condiciones serán satisfechas por algunas partes de la información. Es decir, yo tengo una serie de rutinas que trabajan sobre ciertos datos y yo veo si ciertas condiciones se satisfacen en algunas partes de esos datos. Las condiciones y las acciones se pueden representar como cadenas de bits, como ceros y unos, correspondiendo a ausencia o presencia de características específicas a las entradas y salidas de datos de las reglas. Por ejemplo, para cada característica presente, la cadena contendría un 1 en la posición apropiada y para una característica faltante, entonces el valor sería 0, ¿no? Si tengo una característica, pongo un 1, si no pongo un 0. Y lo que tengo es una cadena de ceros y unos, ¿no? Por ejemplo, si estamos estudiando animales, bien podemos decir que hablamos de características en uno, por ejemplo, que tienen pelo, que corren rápido, que comen carne o que comen pasto o lo que sea, ¿no? Sin embargo, el programador tendría que elegir las reglas o las características más simples y primitivas de manera que puedan ser combinadas como en el juego de las 20 preguntas. No sé si conocen el juego de las 20 preguntas, pero la idea es esta. Piensen, hay un juego ahí está en internet por ahí, de un mago, ¿no? Que les pide que piensen en alguna persona, ¿no? Alguna persona famosa. Y entonces el programa va a empezar a hacerles preguntas, por ejemplo, ¿es hombre o es mujer? Entonces uno dice, pues es hombre. ¿Es actor en Estados Unidos? Sí o no, ¿no? Y así poco a poco, de acuerdo con 20 preguntas, es posible resolver
de qué personaje se trata. Y 20 preguntas parecen pocas, pero con preguntas de sí y no, 20 preguntas son 20 ceros y unos en una cadena y es 2 a la 20. Y 2 a la 20, ¿cuánto es? ¿Alguien sabe? Bueno, déjenme verlo. 2, no tengo aquí, a ver, calculadora, programador, científica. Ok, 2 a la, a ver, 2 a la 20. No, perdón. A ver, clear. Perdón, estoy calculando, por eso quiero saber. 2 a la 20. Pues es 1.048.576 posibilidades, ¿no? Es decir, que si tengo 1.000.000 de personajes, con 20 preguntas de sí, ¿no? De responder sí, no, puedo llegar a la conclusión de qué personaje está uno pensando, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas características simples se pueden combinar en un sistema de clasificación y para resolver un problema empezamos con una población de bits de ceros y unos en cadenas y se valora cada una de ellas en términos de su supervivencia. Por ejemplo, las cadenas de más calidad se reproducen, las de menor calidad perecen. ¿Cómo sé qué cadena es de más calidad y cuál es de menor calidad? Bueno, pues yo defino un criterio, ¿no? Por ejemplo, voy a decir, bueno, si mi cadena tiene, no sé, 100 bits y tengo 70 bits prendidos, voy a decir que tiene mucha calidad. Pero si tengo nada más 30 bits prendidos, voy a decir que es de mala calidad y perecen. En la misma medida que pasan las generaciones, yo voy cambiando algunos bits porque van cambiando las condiciones, ¿no? Y eso es lo que va pasando cuando intercambio estas cadenas unas con otras de acuerdo también a ciertos criterios y veo cómo las nuevas cadenas mejoran o empeoran, ¿no? Por ejemplo, una cadena que está en el límite de 30 bits y que está a punto de morir o que la voy a eliminar porque es de poca calidad, de pronto hay una recombinación de ceros y unos a través de alguna función que me permite que haya más unos en la cadena resultante de combinar dos cadenas y entonces se genera una mejor solución, ¿no? Este proceso de reproducción combina estas cadenas de nuevas formas y genera nuevas soluciones, ¿no? Para ponerlo en términos del algoritmo genético, para que lo entiendan, ojo, todo lo que hemos hablado es una abstracción al final de cuentas, ¿eh? Pero para ponerlo en términos de lo que es el algoritmo genético, la búsqueda de una buena solución a un problema es la búsqueda de una cadena particular de bits. El universo de todas las posibles cadenas debe ser considerado como si fuese la imagen de un escenario en donde los valles son las soluciones menos factibles y el pico de las montañas son las soluciones más factibles, ¿no? Para que se den una idea de cómo funciona, en inteligencia artificial tenemos, la inteligencia artificial yo creo que en el fondo es un sistema de búsquedas. Es decir, cuando yo estoy trabajando en inteligencia artificial y busco una solución, lo que estoy haciendo es una búsqueda, básicamente, ¿sí? Y las búsquedas convencionales, hay muchos tipos de búsqueda, ¿no? Y una de ellas se llama búsqueda de escalar montañas, que es la hill climbing, ¿no? Hill climbing search, en inglés, ¿no? Lo que hace es lo siguiente, iniciamos en un punto al azar y si una ligera modificación mejora la calidad de la solución, se continúa en esa dirección. En caso contrario, se va en la dirección contraria. Sin embargo, esto es un enfoque muy simplista de esos escenarios porque hay muchos puntos altos locales, lo que equivale a estar hablando de sistemas complejos. Para que se den una idea, imagínense que quieren subir una montaña. Bueno, si van a subir una montaña, ¿no? Se van a encontrar de pronto con mesetas, ¿no? Y de pronto con valles, ¿no? O sea, la montaña no siempre ves de subida, ¿no? Puede tener valles, puede tener mesetas, puede tener subidas y bajadas, ¿no? El Everest no es solamente hacia arriba, hay subidas y bajadas, ¿no? De pronto hay que bajar un poco porque la montaña hace que baje uno y después hay que volver a subir, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los escaladores, ¿no? Pues buscan, por ejemplo, llegar a un punto y ven si se van por el camino A, es más fácil y es más rápido subir, mejora la calidad de la solución en términos del algoritmo genético, o bien
Si no funciona, me voy en otra dirección. Si tengo solo dos, pues me voy en la dirección contraria a la primera. Normalmente en los programas genéticos, en los algoritmos genéticos, tengo más de una dirección, pero en el caso, por ejemplo, de la búsqueda de cómo subir una montaña, es precisamente esa, ¿no? Trato de hacer una ligera modificación, trato de ver si el camino que quiero seguir es el correcto para subir, y si subo, pues sigo adelante, si no, bajo, ¿no? Pero lo que les digo, ese es un esquema relativamente sencillo y simplón, porque al final del día lo que tenemos son diferentes valles y picos, y unos son locales, ¿no? Lo que estamos buscando eventualmente es un máximo, pues lo que se llama en cálculo, ¿no? ¿Cuál es el máximo de los máximos? Es el ínfimo y el supremo, ¿no? O sea, el supremo es el máximo de los máximos y el ínfimo es el mínimo de los mínimos, ¿no? Entonces el supremo, si llegamos al supremo, pues ya lo hicimos, ¿no? Lo que es importante en el fondo de todo esto es que Holland descubrió un procedimiento que permite de alguna manera evolucionar de acuerdo a los preceptos darwinianos, que es la capacidad de supervivencia y de reproducción, ¿ok? Y déjenme decirles, a ver, por aquí yo tenía algo más que tenía que mostrarles. Permítame un segundo. Bueno, entonces, bueno, lo que importa finalmente es que el algoritmo genético se ha convertido hoy en día en un algoritmo que lo que permite básicamente es es hacer programas que optimicen soluciones, ¿ok? Y eso es lo que hace la diferencia contra otros algoritmos, ¿no? Holland es realmente el creador del algoritmo genético y se basa, como hemos dicho, resumiendo, en la evolución biológica. O sea, el algoritmo se basa en la idea de la evolución biológica, como nos enseñó Darwin. Y segundo, en su base genética, ¿no? La idea de Holland, ¿no? Es ejecutar este algoritmo, que no es otra cosa que una serie de pasos que conforman un programa sobre una población de organismos que podemos llamar seres ficticios con una carga ficticia genética también determinada. En el algoritmo genético hay muchas acciones que son al azar, como la evolución. Por ejemplo, tenemos mutaciones o combinaciones entre genes y los individuos que las conforman, ¿no? Hay un criterio de selección en donde se establecen las normas para definir a los organismos que pueden sobrevivir. Es muy importante este criterio porque el criterio de selección es el que nos permite optimizar o no una función. Si nuestro criterio de selección es muy malo, pues nuestra optimización va a ser bastante triste, ¿no? Pero este criterio de selección es precisamente lo que hizo Darwin. Darwin lo que hizo fue definir un criterio de selección que permitía a los organismos sobrevivir. Y ese criterio de selección es la supervivencia del más apto, ¿no? En este caso, como la evolución biológica real, los organismos menos aptos son eliminados, ¿ok? Si vamos a los detalles, un algoritmo genético en realidad es un método de búsqueda basado en la probabilidad de que ocurra un evento. Por ejemplo, si recurriendo a la idea de la montaña, ¿no? Si quiero subir el Everest, de pronto llego a un lugar y tengo que tomar decisiones, ¿no? Si las condiciones iniciales plantean, por ejemplo, ciertas situaciones que hay mucho viento o que está cayendo nieve o está muy resbaladizo el piso, a lo mejor tengo que irme por otro camino porque a lo mejor no soy el más apto para caminar por el hielo resbaladizo, ¿no? Entonces debería buscar otra solución, ¿no? En el transcurso de la ejecución del propio algoritmo, ¿no? Entonces, a lo mejor debo probar diferentes métodos y muchos van a morirse, no van a ser lo suficientemente aptos para sobrevivir, ¿no? Ahora, sí hay que decir que los algoritmos genéticos son modelos, ¿sí? No es la vida real y no es, vamos, es lo mismo que hizo Darwin, ¿no? Darwin plantea la idea de la selección natural y cuando la plantea se burlan de él, ¿no? Incluso hay dibujos de la época donde ponen a Darwin que parece un simio, porque él decía que pues obviamente la evolución había llevado al simio a lo que era el hombre, ¿no? Y
hoy nadie duda que el hombre, que del simio vino eventualmente la evolución hacia el hombre. Hoy nadie duda de eso, pero en ese entonces, cuando estaba Darwin vivo, se burlaron de él como, porque pues las ideas de la época eran otras, ¿no? Y además el recurso de la existencia de Dios como el creador del ser humano, pues obviamente era muy fuerte. Y por otro lado, también hay que reconocer, era fuerte porque los seres humanos son mucho más inteligentes que cualquier otro animal del reino animal, ¿no? Entonces, somos el que está más por encima en los seres vivos, ¿no? Los que tenemos la capacidad de hacer herramientas, en fin, mil cosas, ¿no? Que otros no pueden. Tenemos lenguaje, o sea que prácticamente, aunque otros animales tienen lenguaje, no tienen la misma capacidad, pues digamos, descriptiva de lo que hacemos los seres humanos con el lenguaje, ¿no? Pero de nuevo, entonces, los algoritmos genéticos son modelos, ¿eh? No es la vida real. Como Darwin, la selección natural es un modelo y lo que hizo fue una abstracción a nivel elemental. En el caso de Holland, lo que hizo fue una abstracción a nivel elemental de bits para codificar los elementos y poner a prueba sus hipótesis. Por ejemplo, tomemos una población de organismos, codificamos la información de cada uno de ellos como una cadena de bits, a lo que llamamos genéricamente cromosomas. ¿Qué hacen esos bits? No me importa, ¿no? Y a los símbolos que forman la cadena, estos ceros y unos, les llamamos genes. Se supone, y esa es un poco la idea, es que, por ejemplo, en los cromosomas tenemos genes, y en los genes tenemos las características que nos forman como seres humanos, ¿no? El otro día yo veía unas fotos, pues que tendrán que 20, 30 años de mi familia, y veía a mis hermanos de mucho más chavos, cuando éramos muy chavos, y de pronto decía, mira qué chistoso, cómo mi hermano se parece a un sobrino que tengo, ¿no? Son muy, muy parecidos, ¿no? Y entonces, obviamente, ciertas características se siguen manteniendo de generación en generación en la familia, ¿no? Porque siguen sobreviviendo, porque son aptas para la supervivencia, ¿no? Esos genes son los que están prendidos, ¿no? No sé, el tipo de nariz o el tipo de ojos o la forma de la cara o cómo son las orejas, qué sé yo, ¿no? Los organismos, pues, evolucionan estas cadenas de bits que se llaman organismos, que tienen cromosomas, que tienen a su vez genes, evolucionan a través de corridas de generaciones de individuos, o sea, hacen iteraciones, y los cromosomas se evalúan a partir de alguna medida que describa qué tan aptos son, lo que les decía, ¿no? Yo puedo crear una medida muy trivial, como decir la cantidad de bits, ¿no? Si hay 30 bits o menos, se muere, porque no son aptos, ¿no? Un cromosoma con tan pocos bits prendidos sirve poco y entonces muere. Y si tengo más de 70 o tengo arriba de 30, empiezan a sobrevivir. Pero si tengo 70, seguro sobreviven, ¿no? Y entonces lo que hago es, hago iteraciones, combino las cadenas a través de un criterio que puede ser AND, OR o alguna función muy específica y veo los cromosomas que quedan de resultado y veo si se mantienen aptos o no. Las siguientes generaciones con nuevos cromosomas se generan a partir de lo que se denominan operadores genéticos, lo cuales pueden ser AND, OR, XOR, y esos generan una base para ser seleccionados, o puede haber una mutación que, por ejemplo, ya no cambie, o sea, que puede cambiar de 0 a 1, o bien que nunca cambie, ¿no? O bien que se reemplace de una generación a otra, pero no se mantenga, y esto ocurre cuando se cruzan estos elementos, ¿no? Entonces, un algoritmo genético sigue los siguientes pasos. Las variaciones en los resultados se deben a los criterios, a las operaciones, ¿no? O a los operadores genéticos que estamos definiendo, ¿no? Que son la selección, la mutación, el reemplazo o el cruzamiento, ¿no? Y entonces puedo, primero, los pasos a seguir son, creo una población de individuos al azar. Esta población tiene un conjunto de cromosomas, los cuales son la representación de una posible solución a un problema, ¿no? Esa es la generalización, esa es la abstracción. Eso soluciona un problema. A cada cromosoma, a cada cadena de ceros y unos, de cada individuo de una generación, se le aplica una función que defina qué tan apto es. El criterio de definir qué tan apto es
directamente responsabilidad del programador, lo cual es que lo que debo hacer es que mi función de qué tan apto es debe ser equivalente a la función de selección, ¿no? Como hacía Darwin, ¿no? Para ser apto, para sobrevivir, necesitas ser apto. Y ser apto significa que cumpla ciertas características, ¿no? Ahora bien, el algoritmo se va recombinando y se van generando mutaciones y se van generando cadenas que ya no cambian. Por ejemplo, como en el caso, por ejemplo, en el mundo de la vida artificial, en el programa de Conway del juego de la vida, vemos que hay configuraciones que ya no cambian, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que se llaman naturalezas muertas, ¿no? Pero el algoritmo genético, bueno, la naturaleza muerta ya no importa en qué generación, ya no importa, ya no se sigue calculando. ¿Para qué? Bueno, se calcula, pero ya no importa, ¿no? El algoritmo genético debe tener siempre, de todas maneras, una manera de detenerse, y esto ocurre cuando se alcanza una solución óptima, es decir, cuando llegamos al supremo, al máximo de los máximos. La dificultad es que no sabemos a priori cuál es esa solución óptima, por lo que usamos dos criterios para detener un programa. Ejecutamos el algoritmo por una cantidad finita y definida de generaciones, o lo detenemos cuando ya no haya población, ¿sí? Si todas se murieron, todas fueron no aptas, pues se acabó el programa, ¿no? O ejecutamos una cantidad de veces para ver si logramos una optimización, ¿no? Los algoritmos genéticos hoy en día se usan muchas veces en teoría de operaciones, en lo que hacen los que estudian seguros y los que estudian ¿cómo se llaman? Tenemos físicos, biólogos, los actuarios, ¿no? Los actuarios hacen precisamente eso, ¿no? Trabajan mucho con procesos de optimización. Les pongo un ejemplo para que vean los actuarios lo que hacen. Supongamos que yo quiero crear una empresa que haga, que sea una empresa de seguros, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan los seguros? Bueno, pues yo lo que le digo a la gente es, mira, el seguro te sale, voy a decir una cualquier cifra, 50,000 pesos, ¿no? Y eso te da derecho a tener 2 millones de pesos por si te enfermas, ¿no? Y entonces tú te vas al hospital y nosotros, el seguro, te pagamos tu enfermedad hasta 2 millones de pesos, ¿no? Obviamente, la aseguradora no tiene 2 millones de pesos para cada asegurado, ¿no? Entonces, porque si no, ¿dónde está el negocio? No, lo que hace es suman los esfuerzos de mucha gente, ¿no? Entonces dice, bueno, tengo 50,000 pesos de muchos usuarios que contratan un seguro, y yo lo que tengo que estudiar cómo la gente se enferma, ¿no? Y entonces digo, bueno, yo sé que la gente que tiene 30 años, que tenga problemas médicos, es del, no sé, el 1% de la población. Pero cuando tiene 50 es a lo mejor el 7%, y cuando tiene 60 ya es a lo mejor el 20%, y cuando tiene 70 es a lo mejor el 40% de la población con 70 años tiene problemas, y cuando tiene 80 a lo mejor es el 75% de la gente con 80 años que tiene problemas, ¿no? Entonces, por eso las aseguradoras no quieren pagar, no quieren como cliente a alguien que tenga mucha edad, porque es más susceptible de enfermarse, ¿no? Pero obviamente hay gente que lleva muchos años pagando el seguro, y las reglas del juego dicen que si tú sigues pagando tu seguro por muchos años, el asegurador no te puede decir cuando tienes 75 años decirte, no, ya no te lo acepto. Si has pagado cada año sin problemas, te tiene que seguir aceptando casi casi hasta que te mueras, ¿no? Entonces, de todas maneras, los actuarios lo que hacen es estos procesos de optimización para decir, bueno, si yo tengo, y de predicción, ¿no? Porque si finalmente, si yo tengo una población que, que oscila entre los 30 y 80 años, ¿no? ¿Cuáles son las probabilidades de que se enferme alguno de los asegurados, ¿no? Y cuánto dinero voy a tener que aportar. Entonces, sí, puede ser que una aseguradora, por ejemplo, la UNAM Inbursa tiene el contrato de la aseguradora de la UNAM. Entonces, si tú quieres un seguro, pagas una cantidad que es mucho, que es la cuarta parte de lo que se paga en un seguro privado, más o menos. O sea, si un seguro privado cuesta 100,000 pesos, la UNAM te cobra 25,000 por año, no 100,000. De veras es un gran seguro, pero Inbursa puede dar esas condiciones porque sabe
que tienes una población de 300,000 estudiantes y quizás 50,000 profesores, ¿no? De 350,000 personas, de los cuales vas a asegurar. Y entonces, obviamente, no todos se enferman ni a la vez, y además no todos se enferman. Hay gente que paga su seguro y no se enfermó en todo el año, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, entonces ahí está la duda, ¿no? ¿Por qué yo quiero un seguro si no me enfermo, ¿no? No, bueno, no te enfermas, pero el día que te enfermes, pues, ¿cómo vas a pagar, no? Les pongo mi ejemplo, es muy simple, ¿no? Yo nunca tuve problemas de vesícula y en noviembre del año pasado tuve problemas de vesícula y fui hace un mes al doctor porque me dolía la vesícula y a los 15 días me la quitaron, ¿no? Y el costo de eso, con el seguro de gastos médicos, a mí no me costó nada. Bueno, no me costó nada, que me costó, no sé, no sé cuánto pague, pero pago 600 pesos por quincena, ¿no? Y además me cobran por quincena, no tengo que pagar el total a fin de, no tengo que pagar todo en una sola exhibición, ¿no? Entonces me cobran 600 pesos por quincena. Y el costo de lo que me hicieron, de quitarme la vesícula, fueron 130,000 pesos, que yo no hubiera podido pagar inmediatamente, ¿no? Y con el seguro los pagó de volada. ¿Por qué? Porque obviamente tienen mucha gente que ha contratado el seguro y entonces de esos pagos van saliendo, ¿no? Y además el dinero se invierte, ¿no? Y entonces pues es un poco la idea de ganar, ganar. Si, por ejemplo, ocurriese un caso extraordinario donde el 90% de la población se enfermara así gravemente y tuvieses que ser hospitalizado de la población de la UNAM que tiene seguro, pues ni Inbursa ni ninguna otra empresa podría pagar los gastos del 90% de los que pagan seguro porque no le alcanzaría, ¿no? Desde luego, eso no pasa, ¿no? Los modelos indican que eso no pasa. Entonces, ¿qué hacen los actuarios? Pues buscan cuál es el modelo que optimiza más, ¿no? Entonces, ellos pueden decir, por decir algo, no, lo que necesitamos es crecer la base de clientes, pero que tengan, por decir algo, entre 30 y 40 años, ¿no? Entonces, a lo mejor para que crezca esa base de clientes, lo que tengo que hacer es generar una especie de, de promoción para que la gente decida comprar un seguro, ¿no? Eso podría ser una opción, ¿no? Entonces, esos son los problemas de optimización. Los algoritmos genéticos permiten hacer eso, ¿no? Y tomar en cuenta a partir de ahí, eventualmente, cuáles son la mejor solución. Ojo, a lo mejor no sabemos si estamos ante la mejor solución, la solución óptima, pero podemos llegar a soluciones que pueden ser relativamente buenas y con eso me doy por bien servido, ¿no? Si además de eso logro saber que estoy en el máximo de los máximos, en el supremo, pues ya la hice, ¿no? Entonces puede ser que esté en un máximo local y no en el máximo de los máximos, ¿no? Entonces, bueno, este algoritmo es muy importante precisamente porque lo encontró Holland. Es una gran idea de Holland, la verdad, ¿no? Y de John Holland, que debe estar vivo, yo creo, todavía. Déjenme ver, antes de terminar, vamos a buscar John Holland. Y bueno, también eso habla de la cantidad, John Holland, teoría de Holland, no, John Holland. Es que hay varios John Holland. A ver si se ven. John Holland, yo no está vivo, ¿eh? Ah, no, murió a los 86 años en Nueva York. O sea, hace no tanto de esto, ¿no? A ver, vamos a ver cuándo murió. En el 2015 murió. Yo pensé que estaba vivo. Bueno, murió a los 86 años John Henry Holland, ¿no? Y y bueno, eventualmente hay que reconocer que su algoritmo es una gran idea y que hoy en día su algoritmo se usa para problemas de optimización, que es lo que hace muchas veces la propia evolución, ¿no? ¿Sale? Bueno, muy bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? A ver, aquí tengo, bueno, exactamente,
es el cómputo evolutivo, como dice Jonathan Josué Valencia, me pregunté, ¿eso es cómputo evolutivo? Pues sí, la programación genética es cómputo evolutivo, ¿no? No sabía que había una optativa de cómputo evolutivo, ¿no? Eh, Edgar, ¿quién te da esa clase? ¿Tú sabes? Sí, la da o la llegó a dar el doctor Galaviz. Ah, sí, José Galaviz. Sí, Ah, pues claro, él tiene un libro de programación, ¿no? De computación evolutiva, ¿no? sí, sí, justo. Sí, es cierto, él tiene, sí, José Galaviz hasta me regaló su libro en PDF y ni lo ha abierto. Bueno, yo le regalé el mío y no lo ha abierto, ¿no? No es cierto, se lo voy a regalar y sé que no lo va a abrir, pero es otra cosa, ¿no? Bueno, muy bien, ok. ¿Y tú tomaste esa materia? Sí, sí, la llevé hace un par de años, muy buena. Ok, ¿y Andrés Aldán está dando también cómputo evolutivo? ¿Cristian? Sí, ok, sí le está dando, pero no la metiste. Ok. Ah, bueno, pues voy a hablar con Andrés, fue mi ayudante hace unos años, así que él sabrá. Bueno, le voy a preguntar cómo está la cosa. Bueno, pues nos vemos mañana, y mañana dejamos una tareilla y dejamos instrucciones para las vacaciones y nos vemos a las 10 de la mañana, ¿vale? Muchas gracias. Y nos vemos mañana. Al ratito ya subo el video al WhatsApp. Gracias, César. Un gusto. Estamos Sale, al estamos en pendiente. contacto. Saludos. Claro que sí, hasta luego, que estén bien. Sale, cuelgo, ¿eh? Bye. Gracias. Bye, hasta luego.